¿Qué están haciendo en mi casa? Grité con toda la fuerza que mis pulmones pudieron reunir. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que saldría de mi pecho. Frente a mí, arrodillado cerca de la puerta de mi propia casa, se encontraba mi hijo Miguel y su esposa Verónica, con herramientas en la mano, intentando forzar la cerradura. Un enorme camión de mudanzas estaba estacionado justo frente a mi jardín, la puerta trasera abierta con algunos de mis muebles ya cargados adentro. «Papá, ¿no se suponía que estarías de viaje por 2 semanas?» Miguel se puso completamente pálido como si hubiera visto un fantasma. Las herramientas cayeron de sus manos con un ruido metálico que resonó en el silencio de aquella tarde. «Suegro, nosotros solo estábamos...» Verónica tartamudeó, sus ojos nerviosos yendo y viniendo entre el camión y yo, buscando desesperadamente una excusa creíble. Pero déjenme contarles cómo llegué a este momento. Déjenme decirles cómo un simple cambio de planes se convirtió en la revelación más dolorosa de mi vida. Me llamo Ricardo Mendoza, tengo 67 años y soy viudo desde hace 5 años. Mi esposa María Elena fue el amor de mi vida durante 42 años de matrimonio. Cuando falleció, pensé que nunca volvería a sentir ese tipo de dolor profundo, desgarrador. Me equivoqué porque el dolor que sentí aquella tarde al ver a mi único hijo intentando robarme era diferente. Era una traición que cortaba más profundo que todo lo demás. Aquella mañana había comenzado como las demás. Me levanté temprano, 6 de la mañana en punto como siempre. Preparé mi café de olla y revisé mi maleta por tercera vez. Había planeado este viaje desde hace meses. Mi hermana menor, que vive en Guadalajara, había insistido en que fuera a visitarla. «Ricardo, tienes que salir de esa casa. Tienes que distraerte, hacer algo diferente», me decía por teléfono cada semana. Y tenía razón. Desde que María Elena murió, apenas había salido de casa. Esta casa que habíamos construido juntos, donde habíamos criado a Miguel, donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades, donde habíamos vivido una vida entera. Cada rincón guardaba un recuerdo, cada habitación contaba una historia. El taxi llegó a tiempo, a las 8 en punto. Eché un último vistazo a mi casa, cerré la puerta con llave y guardé las llaves en mi bolsillo. Miguel sabía que me iba. Le había hablado del viaje semanas antes. Incluso había venido a visitarme el día anterior para despedirse y desearme buen viaje. Ahora entiendo que esa visita tenía un propósito completamente diferente. La terminal de autobuses estaba llena como siempre. Registré mi equipaje, pasé la seguridad y me senté en la sala de espera con mi libro favorito. Mi autobús estaba programado para las 11, pero a las 10:30, una voz anunció por los altavoces que nuestro autobús había sido cancelado debido a problemas técnicos con el motor. Ofrecieron reprogramar para el día siguiente, pero algo en mí simplemente dijo: «Regresa a casa». No puedo explicar exactamente qué era. Quizás la intuición de un padre, quizás el instinto de un hombre que ha vivido lo suficiente para sentir cuando algo no anda bien. Pero decidí no esperar. Tomé mi maleta, salí de la terminal y llamé otro taxi para regresar a casa. El viaje de regreso duró 40 minutos. Miré por la ventana, viendo las calles familiares de Puebla pasar, pensando que tal vez podría intentar tomar el autobús al día siguiente, o quizás era una señal de que no debía viajar en absoluto. María Elena siempre decía que yo era muy supersticioso, pero ella también creía en las señales del destino. Cuando el taxi dobló en mi calle, algo inmediatamente llamó mi atención. Había un gran camión estacionado justo frente a mi casa. Era uno de esos camiones de mudanzas que se rentan por día. Mi primera reacción fue pensar que quizás algún vecino se estaba mudando, pero al acercarme, mi estómago se revolvió. El camión estaba estacionado exactamente frente a mi entrada, y la puerta trasera estaba abierta. Pagué al conductor y salí del auto con mi maleta, sintiendo que cada paso pesaba más. Mis piernas temblaban ligeramente. Algo andaba terriblemente mal. Podía sentirlo en cada fibra de mi ser. Lentamente subí por la entrada, y fue entonces cuando los vi. Mi hijo Miguel, mi único hijo, el muchacho que había criado, al que había alimentado, que había abrazado cuando tenía pesadillas, estaba arrodillado frente a mi puerta con una herramienta en la mano, y junto a él su esposa Verónica sosteniendo un desarmador.
Ambos estaban completamente concentrados en forzar la cerradura de mi casa. Por un segundo mi mente no pudo procesar lo que estaba viendo. Simplemente me quedé ahí, paralizado, observando una escena que parecía sacada de una pesadilla. Detrás de ellos, dentro del camión, podía ver algunos de mis muebles. Reconocí mi vieja mesa auxiliar, esa que había heredado de mi padre. Reconocí las sillas del comedor que María Elena y yo habíamos comprado para nuestro 10º aniversario. Fue entonces que grité: «¿Qué están haciendo en mi casa?». Miguel dejó caer las herramientas y se levantó tan rápido que casi pierde el equilibrio. Su rostro pasó del shock al pánico en pocos segundos. Verónica se quedó congelada con el desarmador todavía en la mano, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. «Papá, no se suponía que viajarías durante 2 semanas», tartamudeó Miguel, y pude ver el sudor formándose en su frente aunque no hacía calor. «Mi autobús fue cancelado», dije, mi voz temblando con una mezcla de shock, incredulidad y rabia comenzando a hervir dentro de mí. «Pero eso no responde mi pregunta. ¿Qué demonios están haciendo tratando de entrar por la fuerza a mi casa?» «Suegro, nosotros solo queríamos…». Verónica intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. «¿Solo qué?». Mi voz subió una octava. «Solo entrar por la fuerza y robar. Solo tomar mis cosas mientras yo estaba ausente». Miré el camión nuevamente, más atentamente esta vez. No eran solo mis muebles. Podía ver cajas, bolsas, objetos envueltos en cobijas. ¿Cuánto tiempo habían estado planeando esto? ¿Cuánto tiempo habían estado esperando que me fuera para poder vaciar mi casa? «No es lo que piensas, papá». Miguel finalmente encontró su voz, aunque sonaba débil, patética. «Podemos explicarte». «Entonces explica», dije, cruzando los brazos sobre mi pecho, tratando de controlar el temblor que recorría todo mi cuerpo. «Explícame por qué mi propio hijo está tratando de forzar la entrada de mi casa. Explícame por qué hay un camión de mudanzas lleno de mis cosas. Explícame por qué siento que mi corazón se rompe en 1000 pedazos en este mismo momento». Miguel miró a Verónica, y en ese intercambio de miradas pude ver todo lo que necesitaba saber. Habían planeado esto. No era un impulso, no era un malentendido. Era un plan deliberado, calculado, esperando el momento perfecto para ejecutarlo. «Papá, déjame explicarte». Miguel dio un paso hacia mí, pero instintivamente retrocedí. Ese gesto, ese pequeño movimiento de rechazo, pareció herirlo más que cualquier palabra. «Las cosas han sido difíciles para nosotros últimamente». «Difíciles», repetí, mi voz cargada de incredulidad. «¿Y eso les da el derecho de robarme?». «No te estamos robando». Verónica finalmente encontró su voz, aunque sonaba débil, casi agresiva. «Somos familia. Pensamos que podrías ayudarnos». «¿Ayudar?». Dejé escapar una risa amarga que ni siquiera reconocí como mía. «Ayudar vaciando mi casa mientras estoy ausente, sin siquiera pedírmelo, sin mi permiso». Me acerqué al camión. Necesitaba ver con mis propios ojos qué más habían tomado. Con cada paso hacia ese vehículo, sentía como si caminara hacia mi propia ejecución. Subí por la rampa trasera y comencé a inspeccionar el contenido. Mi corazón se apretó con cada objeto que reconocía. Estaba el juego de porcelana que María Elena me había regalado para nuestro aniversario. Las lámparas antiguas que habíamos comprado juntos en el mercado de antigüedades hace 30 años. Los cuadros que estaban colgados en la sala, incluyendo el que mi madre había pintado antes de morir. Libros, adornos, incluso la vieja radio que pertenecía a mi padre. «¿Cuánto?», pregunté sin voltearme a verlos. Mi voz no era más que un murmullo. ¿Cuánto pensaban obtener vendiendo toda mi vida? «Papá, por favor». La voz de Miguel sonaba rota detrás de mí. Me volteé para enfrentarlos y las lágrimas que había contenido comenzaron a correr por mi rostro. «Tengo una pregunta muy simple, Miguel. Solo una pregunta. Y quiero la verdad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel no podía mirarme a los ojos. Verónica se mordía el labio inferior, mirando fijamente el suelo. «Respóndeme», exigí, mi voz temblando. «¿Es esta la primera vez que entran a mi casa sin mi permiso?». «Nosotros…». Verónica comenzó, pero Miguel la interrumpió. «No», finalmente admitió, y con esa sola palabra sentí como si el aire hubiera sido expulsado de mis pulmones.
Ya habíamos venido antes, cuando ibas a la tienda, cuando visitabas a don Carlos, cuando ibas a tus citas médicas. Me apoyé contra el lado del camión. Necesitaba algo que me sostuviera porque mis piernas amenazaban con ceder. ¿Cuántas veces? No lo sé, papá. Varias veces durante los últimos 3 meses. 3 meses. Durante 3 meses había vivido en mi casa, sintiéndome seguro, sintiéndome en casa, mientras mi propio hijo iba y venía como un ladrón. Todas esas veces que sentía que algo estaba fuera de lugar. Todos esos momentos en que pensaba que me estaba volviendo olvidadizo, imaginando que había dejado un objeto en un lugar diferente. No había sido mi imaginación, era real. ¿Qué han tomado antes de hoy? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer conocer la respuesta. ¿Qué otras cosas han sacado de aquí? Verónica y Miguel intercambiaron otra mirada, esa comunicación silenciosa de las parejas que han compartido secretos. Cosas pequeñas, murmuró Verónica, cosas que pensamos que no notarías de inmediato. ¿Cómo qué? Insistí, sintiendo la rabia hervir nuevamente en mi pecho. Joyas, admitió Miguel, su voz apenas audible. Candelabros de plata, libros viejos que pensamos que tenían valor. Cada palabra era como un golpe directo a mi corazón. Las joyas de María Elena, murmuré. Los aretes de perlas que me dejó antes de morir. El collar que usó en nuestra boda. Yo pensé que los había perdido. Busqué por toda la casa durante semanas. Las necesitábamos, papá. Miguel trató de justificarse. Teníamos deudas, teníamos que pagar. Pudieron haberme pedido ayuda, exploté, mi voz resonando en toda la calle. Soy tu padre, Miguel. Si necesitabas dinero, si tenías problemas, pudiste habérmelo dicho, pero en lugar de eso, decidiste robarme. Decidiste traicionar mi confianza de la peor manera posible. Sabíamos que no tenías mucho dinero. Verónica intervino, y había algo en su tono que me hizo mirarla más atentamente. Siempre dices que tu pensión apenas cubre lo esencial, que tienes que cuidar cada peso. Y eso les da el derecho de decidir por mí. Grité. Eso les da el derecho de entrar a mi casa como ladrones y tomar lo que quieran. Caminé hacia la puerta de mi casa. Necesitaba entrar. Necesitaba ver que más había sido violado, que más había sido tocado por manos que creía que me amaban. Saqué mis llaves con mano temblorosa y abrí la puerta. El interior de mi casa parecía normal a primera vista, pero cuando miras con atención, cuando conoces cada rincón de tu hogar, puedes ver las ausencias. Podía ver los espacios vacíos donde mis cosas solían estar. El estante donde guardaba la colección de figuritas de cristal de mi abuela estaba vacío. El armario donde María Elena guardaba su colección de relojes antiguos tenía las puertas abiertas y los estantes desnudos. Me dirigí a mi habitación como en trance. Miguel y Verónica me seguían a cierta distancia, sin atreverse a acercarse demasiado. Abrí el cajón de mi cómoda, el cajón donde guardaba mis tesoros más preciados. Estaba prácticamente vacío. El medallón, dije, mi voz sonando hueca y muerta. El medallón de oro que María Elena me regaló en nuestro último aniversario juntos, con fotos de nosotros cuando éramos jóvenes. ¿Dónde está? Silencio. ¿Dónde está? Grité, volteándome hacia ellos con una furia que nunca había sentido antes. Lo vendimos, Verónica admitió tranquilamente. Hace 2 semanas. Necesitábamos pagar la renta, si no nos hubieran desalojado. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Ese medallón era la cosa más preciosa que tenía. Era el último regalo de María Elena, la última pieza física de nuestro amor que podía sostener en mis manos. Y él lo había vendido. Lo había vendido como si fuera cualquier objeto, sin valor, sin importancia. ¿Cuánto? Pregunté, mi voz temblando de rabia contenida. ¿Cuánto obtuvieron por él? 5,000 pesos, Miguel susurró. 5,000 pesos, vendieron 42 años de matrimonio, de recuerdos, de amor por 5 miserables 1,000 pesos. Me senté en el borde de mi cama, porque si no lo hacía, sabía que colapsaría completamente. Las lágrimas fluían libremente ahora, y no intenté detenerlas. Miguel se acercó, intentó poner su mano en mi hombro, pero me aparté violentamente. No me toques, dije con voz helada. No te atrevas a tocarme. Papá, lo siento tanto. Miguel sollozaba. No queríamos que llegara a esto. Pensamos que si estabas ausente durante 2 semanas, podríamos tomar suficientes cosas para resolver nuestros problemas y nunca tendrías que saberlo.
¿Y luego qué, Miguel?, pregunté, mirándolo directamente a los ojos. ¿Y luego qué? Cuando hubiera regresado de mi viaje y hubiera notado que mi casa estaba vacía, ¿qué me habrían dicho? Que hubo un robo. ¿Me habrían mentido mientras yo lloraba la pérdida de todo lo que amaba? No respondió, porque no había respuesta que pudiera justificar lo que habían hecho. ¿A quién más le han vendido mis cosas? Continué. Necesito saberlo todo. Necesito conocer la magnitud completa de esta traición. ¿Dónde están las joyas de María Elena? Los relojes, la colección de cristales de mi abuela. Hay una casa de empeño en la colonia Centro. Verónica habló, su voz pequeña. Ahí llevamos la mayoría de las cosas. Algunas las vendimos en línea, en esos grupos de compra y venta. ¿Y el dinero?, pregunté. ¿En qué gastaron el dinero que obtuvieron vendiendo mis recuerdos? Teníamos deudas. Miguel comenzó a explicar. La tarjeta de crédito estaba al máximo. Debíamos 3 meses de renta. El carro estaba a punto de ser recuperado. Teníamos cobradores llamando todos los días, amenazando con demandarnos. ¿Y nunca pensaste en pedirme ayuda?, repetí, sintiendo la incredulidad mezclarse con el dolor. ¿Nunca se te ocurrió venir a verme, tu padre, y decirme la verdad? Miguel pasó sus manos por su cara, y pude ver que también estaba llorando, pero sus lágrimas ya no me conmovían como antes. Ya no podía sentir compasión por alguien que había violado mi confianza de manera tan profunda y deliberada. Teníamos vergüenza, finalmente admitió, vergüenza de admitir que habíamos fallado, que no podíamos manejar nuestras propias finanzas, que nos estábamos ahogando en deudas. Entonces prefirieron convertirse en ladrones, dije amargamente. Prefirieron robar a un viudo de 67 años que vive solo de su pensión. ¿Esa fue la mejor solución que pudieron encontrar? No eres solo un viejo, Verónica intervino, y había algo en su tono que me hizo mirarla más atentamente. Eres dueño de esta casa, una casa grande, en un buen barrio. Vales mucho más de lo que piensas, Ricardo. Algo en la forma en que dijo eso me heló la sangre. ¿Qué quieres decir con eso? Verónica miró a Miguel buscando permiso o apoyo. Él negó ligeramente con la cabeza, pero ella pareció ignorarlo. Esta casa vale al menos 800,000 pesos, Verónica dijo, esas palabras cayendo como piedras en el silencio de la habitación. Probablemente más, y tú vives aquí solo en esta enorme casa con todas estas habitaciones vacías, mientras nosotros apenas podemos permitirnos un departamento de una recámara en el peor barrio de la ciudad. Ahí estaba la verdad completa, finalmente expuesta. No se trataba solo de las deudas, se trataba de resentimiento, se trataba de avaricia. Entonces pensaban que no merecía vivir en mi propia casa, dije lentamente, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. Pensaban que yo tenía demasiado y ustedes muy poco. No es justo, Verónica elevó la voz, toda pretensión de remordimiento desapareciendo de su rostro. Trabajamos 60 horas a la semana y apenas podemos sobrevivir, mientras tú estás sentado aquí solo en esta mansión. Esto no es una mansión, respondí con voz temblorosa. Es la casa que María Elena y yo construimos con 40 años de trabajo duro. Es la casa que pagamos con cada peso que ganamos, sacrificando vacaciones, lujos, todo lo que te puedas imaginar. Esta casa está llena de recuerdos de una vida. Los recuerdos no pagan las cuentas, Verónica respondió fríamente. Verónica, cállate, Miguel finalmente explotó. Cierra la boca por una vez. Pero era demasiado tarde, ya había dicho demasiado. El plan completo estaba ahora expuesto frente a mí en toda su horrible claridad. No solo querían robar mis pertenencias, querían robar mi casa, el único lugar en el mundo donde me sentía seguro, donde aún podía sentir la presencia de María Elena. Salgan, dije con voz calmada pero firme. Salgan de mi casa ahora mismo. Papá, por favor, déjame explicarte. Miguel intentó acercarse nuevamente. No hay nada que explicar, lo interrumpí. Quiero que salgan de mi casa inmediatamente y quiero que devuelvan todo lo que está en ese camión ahora. No podemos hacer eso ahora, Verónica dijo fríamente. Algunas de esas cosas ya las vendimos, ya no existen, entonces me las van a pagar, dije, sorprendiéndome a mí mismo por la firmeza en mi voz. Van a pagarme cada peso del valor de todo lo que robaron o llamaré a la policía. ¿Vas a llamar a la policía contra tu propio hijo? Verónica se burló. No seas ridículo. Eres demasiado débil para hacer eso.
Inténtalo y verás. La miré directamente a los ojos y algo en mi expresión debió asustarla porque dio un paso atrás. Papá, por favor, Miguel sollozaba abiertamente ahora. No queremos que termine así. Somos una familia. La familia no se roba entre sí, respondí, sintiendo que cada palabra me desgarraba por dentro. La familia no conspira para quitarle todo a uno de los suyos. Lo que ustedes hicieron no es lo que hace una familia. Es lo que hacen los extraños, lo que hacen los criminales. Saqué mi teléfono celular del bolsillo con manos temblorosas. Miguel vio el gesto y palideció aún más. ¿A quién vas a llamar?, preguntó con voz temerosa. Primero voy a llamar a don Carlos, dije, haciendo referencia a mi vecino y mejor amigo. Él es testigo. Necesito que alguien más esté aquí y vea lo que han hecho. Luego voy a llamar a un cerrajero porque voy a cambiar todas las cerraduras de esta casa hoy mismo. Y después voy a llamar a mi abogado. Papá, no puedes hacer eso, Miguel suplicó. Nos arruinarás. Si llamas a la policía tendré antecedentes penales. No podré conseguir empleo. Nos destruirás. Ustedes se destruyeron a sí mismos, respondí, marcando el número de don Carlos. Yo no hice nada excepto ser lo suficientemente estúpido para confiar en mi propio hijo. El teléfono sonó 2 veces antes de que don Carlos contestara. Ricardo, pensé que estarías en el autobús. Carlos, necesito que vengas a mi casa inmediatamente, dije, mi voz quebrándose ligeramente. Ha pasado algo. Necesito un testigo. Ya voy, respondió sin hacer preguntas, y pude escuchar el ruido de una puerta cerrándose al otro lado de la línea. Vivía a 3 casas de distancia. Estaría aquí en pocos minutos. Colgué el teléfono y miré a Miguel y Verónica. Tienen 2 opciones. Pueden quedarse aquí y esperar a que llegue don Carlos y luego llamaremos a la policía juntos, o pueden comenzar a devolver todo lo que está en ese camión ahora mismo y quizás, solo quizás, consideraré no presentar cargos. Esto es chantaje. Verónica escupió las palabras. No la corregí. Esto es justicia. Es darles una oportunidad que no merecen, una oportunidad que yo nunca tuve cuando ustedes decidieron convertir mi casa en su tienda personal. Miguel miró el camión estacionado afuera, luego me miró a mí y finalmente miró a Verónica. Podía ver el conflicto en su rostro, la batalla interna entre el hijo que alguna vez fue y el hombre en que se había convertido. De acuerdo, Miguel finalmente cedió, su voz apenas un susurro derrotado. Devolveremos todo. ¿Qué? Verónica lo miró con incredulidad. Miguel, no puedes hablar en serio. Basta, Verónica. Miguel pasó sus manos por su rostro, luciendo exhausto y vencido. Esto ha ido demasiado lejos, mucho más lejos de lo que debió. No puedo creer que te estés rindiendo así. Verónica lo miró con desprecio. Sabía que eras débil, pero esto... No soy débil, Miguel la interrumpió, su voz tomando un tono que nunca había escuchado antes. Soy un ladrón, soy alguien que traicionó a su propio padre. Eso no es ser fuerte, Verónica. Eso es ser un cobarde. Por primera vez desde mi llegada, vi remordimiento sincero en los ojos de mi hijo, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho, la confianza estaba rota, y no estaba seguro de que pudiera repararse alguna vez. Comiencen a sacar las cosas del camión, ordené, cruzando los brazos, todo hasta el último objeto. Miguel asintió y salió de la casa. Verónica lo siguió, pero no sin antes lanzarme una mirada llena de puro resentimiento. Me quedé en mi habitación, mirando el cajón vacío donde mis tesoros más preciados solían estar, sintiendo un vacío en mi pecho que sabía que ningún objeto devuelto podría llenar. Escuché pasos apresurados afuera, luego la voz familiar de don Carlos. «Ricardo, ¿dónde estás?» «Aquí, en mi habitación», llamé. Don Carlos apareció en la puerta, sin aliento por haber corrido. Era un hombre de mi edad, 65 años, con cabello gris corto y ojos perspicaces que no se perdían nada. Había sido mi vecino durante 20 años y mi mejor amigo durante 15. ¿Qué pasó? Pensé, Dios mío, es Miguel. Sus ojos se abrieron de sorpresa al ver a mi hijo y su esposa descargando muebles del camión. ¿Qué está pasando?
Le conté todo, cada detalle doloroso, cada confesión devastadora. Don Carlos escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a la indignación. Ese miserable ingrato, gruñó cuando terminé. Ese desgraciado, después de todo lo que has hecho por él. No sé qué hacer, Carlos, admití, sintiendo que las lágrimas amenazaban con regresar. Es mi hijo, mi único hijo. ¿Cómo puedo denunciarlo? ¿Cómo puedo llamar a la policía y arruinar su vida? Él arruinó su propia vida. Don Carlos puso su mano en mi hombro y casi arruina la tuya también. Ricardo, lo que hicieron es grave. No es solo robo, es premeditado, es sistemático. Entraron a tu casa durante meses. Lo sé, murmuré. Sé todo eso, pero sigue siendo mi hijo, y tú sigues siendo su padre. Don Carlos respondió firmemente. Un padre que merece respeto, amor y honestidad. No traición, no robo, no manipulación. Bajamos juntos, salimos al frente de la casa. Miguel y Verónica descargaban los muebles con movimientos lentos y rencorosos. Ya habían devuelto varias piezas, pero el camión todavía estaba medio lleno. ¿Cuánto queda?, pregunté. Bastante, Miguel respondió sin mirarme a los ojos. Nos tomó toda la mañana cargar. Entonces les tomará toda la tarde descargar, dije, sin una pizca de simpatía. Quiero que todo sea devuelto exactamente a su lugar. Cada mueble, cada caja, cada objeto. Don Carlos se quedó conmigo, una presencia silenciosa y solidaria. Observamos a Miguel y Verónica trabajar, sudando bajo el sol de la tarde. Los vecinos comenzaron a salir, curiosos por el camión y la actividad inusual. Podía ver las miradas, las conversaciones susurradas, las especulaciones. La señora Ramírez de la casa vecina se acercó cautelosamente. «Ricardo, ¿todo está bien? Pensé que ibas a viajar». «El viaje fue cancelado», respondí brevemente, sin querer entrar en detalles. «Oh, qué lástima. Bueno, si necesitas algo». Dejó la oferta flotando en el aire antes de alejarse, claramente sintiendo que había más en la historia, pero sin atreverse a preguntar directamente. 2 horas pasaron. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando el camión finalmente fue vaciado. Entré a la casa para inspeccionar, don Carlos siguiéndome de cerca. Los muebles habían regresado, pero todo se sentía diferente. Ya no era mi santuario seguro. Ahora era un lugar que había sido violado, invadido, profanado. Todavía faltan muchas cosas, dije, mirando los espacios vacíos que permanecían. Las joyas, los relojes, el medallón, la colección de cristales. Los vendimos, Miguel admitió, entrando detrás de nosotros. No podemos devolverlos porque ya no los tenemos. Entonces me van a dar una lista, dije con voz firme. Una lista completa de todo lo que vendieron. Dónde lo vendieron, cuándo y por cuánto. Y me van a pagar el valor real de cada objeto, no la miseria que probablemente obtuvieron en la casa de empeño. No tenemos ese dinero, Verónica protestó. Te dijimos que estamos en la ruina. Entonces conseguirán el dinero, repliqué fríamente. Tomarán trabajos adicionales, harán lo que sea necesario, pero me pagarán cada peso, y si no podemos, Verónica me desafió. Entonces presentaré cargos, dije simplemente. Tengo un testigo ahora, señalé a don Carlos. Tengo evidencia de intento de allanamiento. Tengo su confesión grabada. Levanté mi teléfono celular y vi cómo ambos palidecían al darse cuenta de que había grabado toda la conversación desde la llegada de don Carlos. Eso es trampa, Verónica acusó. No, don Carlos intervino con voz helada. Eso es inteligencia, es protegerse contra personas que claramente no tienen escrúpulos. Miguel se dejó caer en el sofá, luciendo completamente derrotado. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tienen 1 mes, decidí en el momento. 1 mes para conseguir el dinero y devolver el valor de todo lo que robaron, o iré a la policía con todo lo que tengo. 1 mes no es suficiente. Verónica protestó. Las deudas que tenemos suman más de 40,000 pesos, y eso sin contar lo que te debemos. No es mi problema, dije, y cada palabra dolía porque sabía que estaba cerrando una puerta, quizás para siempre. Tuvieron 3 meses para robarme. Tienen 1 mes para compensarme. Eres cruel. Verónica escupió las palabras. No la corregí. Soy justo. Algo que tú claramente no entiendes. Tomé mi teléfono nuevamente y marqué otro número.
Esta vez era el cerrajero, Martín, que había usado antes cuando perdí mis llaves hace unos años. Buenas tardes, soy Ricardo Mendoza. Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa. Todas. ¿Puede venir hoy? Es urgente. El cerrajero dijo que podría estar aquí en una hora. Colgué y miré a Miguel y Verónica. Tienen una hora antes de que llegue el cerrajero, dije. Después de eso, nunca podrán entrar a esta casa de nuevo sin mi permiso explícito. Papá, por favor. Miguel se levantó, acercándose a mí con las manos extendidas en súplica. No hagas esto. Sigo siendo tu hijo, un hijo que me robó. Respondí, sintiendo mi corazón romperse con cada palabra. Un hijo que conspiró para quitarme mi casa. Un hijo que vendió el último regalo de mi difunta esposa por 5 miserables 1000 pesos. Estaba desesperado. Miguel sollozaba. No sabía qué más hacer. Pudiste haberme pedido ayuda. Repetí por enésima vez. Pudiste haber venido a mí con la verdad. Sí, no tengo mucho dinero, pero habría vendido algo. Yo mismo habría pedido un préstamo. Habría hecho algo. Pero me quitaste esa opción. Me quitaste mi derecho a decidir sobre mi propia vida, sobre mis propias pertenencias. Lo siento, papá. Miguel lloraba ahora abiertamente. Lo siento tanto. Yo también, dije tristemente. Yo también lo siento. Don Carlos me tomó suavemente del brazo. Ricardo, ¿por qué no te sientas? Has tenido un día terrible. Puedo supervisar hasta que llegue el cerrajero. Me senté, sintiéndome repentinamente agotado. Todo el peso del día, del shock, de la traición cayó sobre mí como una ola gigante. Me senté en mi sofá favorito, ese que María Elena y yo habíamos comprado juntos hace tantos años, y cerré los ojos. Escuché a don Carlos hablar con Miguel y Verónica en voz baja pero firme, dejándoles claro que se quedaría allí hasta que se fueran. Escuché el ruido del tráfico afuera, el canto de los pájaros en los árboles del jardín, todos esos sonidos cotidianos que de repente parecían pertenecer a otra vida, a otro mundo donde mi hijo no era un ladrón. Cuando abrí los ojos, el cerrajero ya había llegado. Era un hombre de mediana edad llamado Martín, que había trabajado en mi casa antes. Me saludó con una sonrisa amable que se desvaneció cuando vio mi expresión y la atmósfera tensa en la habitación. Señor Ricardo, dijo que era urgente, comentó, mirando con cautela a Miguel y Verónica que estaban sentados en silencio al otro lado de la habitación. Sí, necesito que cambie todas las cerraduras, confirmé, levantándome con esfuerzo. La puerta de entrada, la puerta trasera, la puerta del garaje, todas. Martín preguntó con sorpresa. Eso costará alrededor de 1500 pesos con la mano de obra. No importa, dije sin dudar. Hágalo. Vi a Miguel hacer una mueca ante la mención del dinero. 1500 pesos que tendría que gastar porque ya no podía confiar en mi propio hijo. El sonido de sus herramientas llenó el silencio incómodo que se había instalado en la casa. Don Carlos preparó café en la cocina sin pedir permiso y me trajo una taza con 2 cucharadas de azúcar, exactamente como me gustaba. Bebe, ordenó suavemente. Has tenido un shock enorme. Tomé la taza con manos temblorosas y bebí. El líquido caliente me reconfortó un poco, aunque nada podía realmente calentar el frío que sentía en mi corazón. Miguel se acercó nuevamente, moviéndose con la cautela de alguien que se acerca a un animal herido. Papá, sobre el poder notarial que mencionó Verónica, lo revocaré mañana, lo interrumpí antes de que pudiera continuar. Iré con mi abogado y me aseguraré de que no tengas ningún tipo de autoridad legal sobre mis asuntos. Ninguna. Papá, por favor, intentó explicar. No era mi intención usarlo para mal. Fue Verónica quien sugirió que podríamos... No culpes a tu esposa. Lo corté nuevamente. Tú tomaste la decisión. Tú entraste a mi casa. Tú robaste mis cosas. Tú vendiste el medallón de tu madre. Esas fueron tus decisiones, Miguel. Tuyas, pero ella me presionó, insistió. Dijo que eras egoísta, que tenías demasiado mientras nosotros sufríamos. Me convenció de que estábamos haciendo lo correcto. ¿Y le creíste? Pregunté con incredulidad. ¿Realmente creíste que robar a tu padre viudo era lo correcto? Miguel no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Verónica se levantó bruscamente. No me voy a quedar aquí escuchando cómo me culpa por todo. Miguel es un adulto. Tomó sus propias decisiones.
Tienes razón, acepté, sorprendiéndola. Es un adulto que tomó decisiones terribles, pero tú lo alentaste, lo manipulaste, lo empujaste a traicionar a su propio padre. No lo manipulé, Verónica protestó, solo le abrí los ojos a la realidad de que su padre vive como un rey mientras su hijo apenas puede pagar la renta. Como un rey, repetí, sintiendo la rabia hervir nuevamente en mi pecho. Vivir como un rey. Cocino mis propias comidas porque no puedo permitirme comer afuera. Uso la misma ropa desde hace años porque no puedo comprar nueva. Recorto cupones y espero las rebajas para comprar despensa. Eso es vivir como un rey. Tienes una casa de 800,000 pesos, Verónica respondió. Una casa que pagué durante 30 años con el sudor de mi frente y el de mi esposa. Respondí con voz temblorosa. Una casa que no pienso vender o hipotecar porque es lo único que me queda de mi vida con María Elena. Es mi casa, mi santuario, mi refugio. Es una inversión desperdiciada, Verónica dijo fríamente. Para ti quizás, dije. Para mí es mi vida. Martín terminó con la primera cerradura y comenzó con la puerta trasera. Cada sonido de su trabajo era como un clavo en el ataúd de nuestra relación. Cada nueva cerradura era otra barrera entre nosotros. ¿Qué pasa ahora? Miguel preguntó con voz pequeña. ¿Simplemente nos vas a cortar de tu vida? No lo sé, admití honestamente. Necesito tiempo, necesito espacio, necesito procesar todo esto. ¿Tiempo hasta cuándo?, insistió. ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? No lo sé, Miguel repetí, sintiendo el cansancio hasta los huesos. No tengo las respuestas ahora mismo. Solo sé que no puedo mirarte sin sentir esta traición royéndome por dentro. Somos tu familia, dijo desesperadamente. Y ustedes me trataron peor que a un extraño, respondí. Me trataron como un blanco, como una fuente de dinero fácil, no como un padre, no como una persona. Don Carlos reapareció con más café, esta vez trayéndome también agua. Ricardo, ¿quieres que se vayan? Puedo pedirles que esperen afuera mientras el cerrajero termina. Miré a Miguel y Verónica. Mi hijo lucía destrozado, con ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Verónica lucía resentida pero derrotada, sabiendo que había perdido esta batalla. Una parte de mí quería echarlos de inmediato, no volver a verlos nunca, pero otra parte, la que todavía era un padre a pesar de todo, quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien, pero no podía hacer eso, no todavía, quizás nunca. Pueden quedarse hasta que el cerrajero termine, decidí, pero quiero que se vayan después y no regresen sin llamar primero. Si se presentan aquí sin avisar, llamaré a la policía. ¿Llamarías a la policía contra tu propio hijo?, Miguel preguntó con incredulidad. Después de hoy, no sé de qué son capaces, respondí con brutal honestidad. Así que sí, llamaré a la policía si necesito protegerme. Esas palabras parecieron golpearlo más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Se derrumbó nuevamente en el sofá, la cabeza entre las manos, sollozando en silencio. Martín trabajó durante otra hora, cambió 3 cerraduras en total y me dio un juego completo de llaves nuevas. También ofreció instalar cerraduras de seguridad adicionales, pero rechacé. Ya había gastado suficiente dinero por hoy. Señor Ricardo, si necesita cambiar las cerraduras nuevamente o tiene problemas de seguridad, no dude en llamarme, dijo Martín mientras terminaba de guardar sus herramientas. Me dio su tarjeta y una mirada compasiva que sugería que había entendido más de la situación de lo que me hubiera gustado. Le pagué en efectivo del dinero que había ahorrado para emergencias. Nunca imaginé que una emergencia sería protegerme de mi propio hijo. Después de que Martín se fue, me volví hacia Miguel y Verónica. Es hora de que se vayan. Miguel se levantó lentamente, como un hombre caminando hacia su ejecución. Papá, ¿puedo al menos darte un abrazo? ¿Puedo al menos despedirme apropiadamente? Miré a mi hijo, el niño que había criado, el bebé que había sostenido en mis brazos, el adolescente al que había ayudado con su tarea, el joven al que había visto casarse con esperanza y amor, y no sentí nada. Un vacío donde el amor incondicional solía residir. No, dije simplemente, en este momento no soporto que me toques. Vi el dolor en sus ojos y una pequeña parte cruel de mí se regocijó. Quería que sintiera, aunque fuera una fracción del dolor que yo sentía. Entiendo, Miguel murmuró.
Papá, lo siento. Lo siento tanto por todo. Sé que estas palabras no significan nada ahora, pero las digo de todas formas. Tienes razón, dije con voz hueca. No significan nada. Verónica no dijo nada. Simplemente tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Miguel la siguió después de una última mirada hacia mí, una mirada llena de remordimiento y desesperación. Recuerden, dije antes de que se fueran, tienen un mes para conseguir el dinero y devolver lo que robaron. De lo contrario, voy a la policía con todo. Lo conseguiremos, Miguel prometió, aunque su voz carecía de convicción. Y luego se fueron. Escuché el sonido de los pasos alejándose, el motor del camión de mudanzas arrancando, el vehículo alejándose por la calle, y luego, por primera vez en el día, hubo silencio. Don Carlos cerró la puerta y aseguró la nueva cerradura. El sonido fue definitivo, final. Ricardo, dijo suavemente, viniendo a sentarse junto a mí. ¿Estás bien? No, admití, y finalmente, permití que las lágrimas fluyeran libremente. No estoy bien en absoluto. Don Carlos me abrazó mientras lloraba. Lloré por la inocencia perdida, por la confianza rota, por la relación que quizás nunca se repararía. Lloré por el hijo que pensé que tenía y por el hombre en que realmente se había convertido. Lloré por María Elena, deseando que estuviera aquí, deseando que pudiera decirme qué hacer. Déjalo salir. Don Carlos murmuró, dándome palmaditas en la espalda como lo haría un padre. Llora todo lo que necesites, te lo mereces. No sé cuánto tiempo nos quedamos así. El sol se había puesto completamente cuando finalmente me separé de él, mis ojos hinchados y mi garganta dolorida de tanto sollozar. Don Carlos me trajo un pañuelo y un vaso de agua fría. Gracias, murmuré, bebiendo el agua lentamente. Gracias por estar aquí. No sé qué habría hecho sin ti. No tienes que agradecerme, don Carlos respondió firmemente. Esto es lo que hacen los amigos, los verdaderos amigos. Esa palabra verdaderos resonó en mi mente. Verdaderos amigos, verdadera familia. ¿Qué significaban realmente esas palabras? Había pensado que la familia era sagrada, que la sangre era más espesa que el agua, que un hijo siempre sería un hijo. Pero hoy me había enseñado que la familia podía traicionarte tan profundamente como cualquier extraño, quizás más profundamente porque confiabas en ellos de una manera que nunca confiarías en nadie más. Tienes que comer algo, don Carlos dijo levantándose del sofá. Apuesto a que no has comido nada en todo el día. Tenía razón. Mi última comida había sido el desayuno esa mañana, una eternidad atrás, pero la idea de comer me revolvía el estómago. No tengo hambre, protesté débilmente. No me importa, don Carlos ya estaba en la cocina, abriendo el refrigerador. Vas a comer, aunque tenga que metértelo en la boca yo mismo. Has tenido un shock enorme y necesitas mantener tus fuerzas. Me preparó un simple sándwich y calentó sopa que encontró en la despensa. Me obligó a comer mientras se sentaba frente a mí, vigilándome como un halcón. Cada bocado era difícil de tragar, pero lo hice porque sabía que tenía razón. Necesitaba mantener mis fuerzas para lo que vendría. Y ahora don Carlos preguntó cuando terminé de comer, ¿cuál es tu plan? Mañana voy a ver a mi abogado, dije, habiendo reflexionado sobre esto durante los últimos minutos. Necesito revocar ese poder notarial inmediatamente. Luego tengo que hacer un inventario completo de todo lo que me robaron y estimar el valor real. ¿Puedo ayudarte con eso? Don Carlos ofreció. Tengo buena memoria para los detalles. Recuerdo muchas de las cosas que tenías. Gracias, dije, sintiendo una ola de gratitud por este hombre que había aparecido sin hacer preguntas, que había permanecido a mi lado durante todo este horrible día. También necesito decidir si realmente voy a presentar cargos si no me pagan. Agregué. ¿Tienes dudas? Don Carlos preguntó. Es mi hijo Carlos, suspiré. Sé lo que hizo. Sé que no tiene excusa. Pero sigue siendo, ¿cómo puedo enviar a mi propio hijo a la cárcel? No lo estarías enviando tú, don Carlos respondió con gentileza pero firmeza. Él mismo se envió allí con sus acciones. Tú solo estás protegiendo tus derechos, tus pertenencias, tu seguridad. Lo sé en mi cabeza, admití. Pero mi corazón dice que es mi bebé, el niño que crié, que alimenté, que cuidé cuando estaba enfermo. Ese niño creció, don Carlos dijo suavemente, y el hombre en que se convirtió tomó decisiones que tienen consecuencias.
No puedes protegerlo de las consecuencias de sus propias acciones para siempre, Ricardo. A veces el amor significa dejar que las personas enfrenten lo que han hecho. Esas palabras tenían sentido, pero eso no las hacía más fáciles de aceptar. Don Carlos se quedó conmigo hasta tarde en la noche. Revisamos cada habitación de la casa juntos, tomando nota de lo que había sido devuelto y lo que todavía faltaba. La lista de objetos perdidos era devastadora. Las joyas de María Elena, valuadas en al menos 20,000 pesos. Mis relojes antiguos que habían sido tasados en 60,000 pesos hace unos años. La colección de cristales de mi abuela, irreemplazable pero probablemente con un valor de alrededor de 50,000 pesos. Y el medallón, mi precioso medallón, que no tenía precio para mí pero que ellos habían vendido por míseros 5,000 pesos. Tienen una deuda de al menos 135,000 pesos. Don Carlos calculó, examinando nuestras notas. Y eso siendo conservadores con las estimaciones. Algunas de estas cosas podrían valer mucho más. Nunca tendrán ese dinero, dije con certeza. Ya dijeron que tienen deudas de 40,000 pesos. ¿Cómo van a encontrar 135,000 pesos adicionales en un mes? Entonces irás a la policía. Don Carlos dijo simplemente, como si fuera lo más obvio del mundo. Entonces iré a la policía, repetí, probando las palabras en mi boca. Sonaban extrañas, falsas, como si estuviera hablando en un idioma extranjero. Esa noche, después de que don Carlos finalmente se fue a casa, me quedé despierto durante horas. La casa se sentía diferente. Cada crujido me hacía sobresaltar. Cada sombra parecía amenazante. Este lugar que había sido mi santuario durante décadas ahora se sentía como un espacio violado, inseguro. Me levanté y verifiqué todas las cerraduras 3 veces, luego 4, luego 5. Sabía que era irracional, que las cerraduras eran nuevas y seguras, que Miguel y Verónica ya no tenían las llaves, pero no podía detenerme. El miedo se había instalado en mis huesos de una manera que no podía sacudir. Finalmente, alrededor de las 3 de la madrugada, me quedé dormido en el sofá con todas las luces encendidas, incapaz de soportar la idea de dormir en mi habitación, donde gran parte de la confrontación había ocurrido. Me desperté con el sol entrando por las ventanas y mi cuerpo adolorido por haber dormido en una posición incómoda. Por un momento bendito, no recordaba nada. Luego todo regresó de golpe, como una ola fría, y tuve que respirar profundamente varias veces para no comenzar a llorar de nuevo. Me obligué a levantarme, a hacer café, a seguir una rutina normal, aunque nada era normal. Llamé a mi abogado, licenciado Ramírez, tan pronto como abrió su despacho a las 9. Ricardo Mendoza, qué sorpresa, dijo con su voz profesional más amigable. ¿Cómo puedo ayudarte? Necesito una consulta urgente, dije, tratando de mantener mi voz estable. Necesito revocar un poder notarial y posiblemente discutir la presentación de cargos penales. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Cargos penales? ¿Todo está bien? No. Admití, nada está bien, pero preferiría discutirlo en persona. Puedo verte esta tarde a las 2, ¿te parece bien? Perfecto, acepté. Ahí estaré. Pasé las siguientes horas preparándome para la reunión. Organicé todas mis notas, la grabación de la confrontación con Miguel y Verónica, las fotos que había tomado del camión de mudanzas y de los objetos siendo devueltos. Don Carlos tenía razón sobre ser meticuloso con la documentación. Si esto terminaba con la policía, necesitaba evidencia sólida. A la 1, me vestí con mi mejor traje, ese que María Elena siempre decía que me hacía ver poderoso y elegante. Necesitaba sentirme poderoso hoy. Necesitaba sentir que todavía tenía control sobre algo en mi vida. El despacho del licenciado Ramírez estaba en el centro de Puebla, en un edificio antiguo bien mantenido. Lo conocía desde hacía años, había manejado la venta de nuestra primera casa, había ayudado con el testamento de María Elena, había sido una presencia constante en los momentos legales importantes de mi vida. Su secretaria me hizo pasar inmediatamente. El licenciado Ramírez se levantó de su escritorio cuando entré, y su expresión preocupada me dijo que algo en mi apariencia revelaba el trauma que había sufrido. «Señor Ricardo, por favor siéntese», dijo, señalando una silla cómoda frente a su escritorio. «Se ve. No estoy bien», dije honestamente, sentándome.
No estoy nada bien, pero necesito su ayuda para resolver esto. Y luego le conté todo, cada detalle doloroso de ese horrible día. El licenciado Ramírez escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, su expresión volviéndose más seria con cada revelación. Esto es grave, señor Ricardo, dijo cuando terminé. Muy grave. Estamos hablando de robo, posible falsificación de documentos, conspiración. Su hijo podría enfrentar años de prisión. Lo sé, murmuré, por eso estoy tan devastado. Entiendo su conflicto. El licenciado Ramírez dijo con compasión, es su hijo, pero también debe protegerse. Primero, revocaremos ese poder notarial inmediatamente. Puedo preparar los documentos hoy mismo. Gracias, dije con alivio. Segundo, necesitamos decidir sobre los cargos penales, continuó. Tiene evidencia sólida, la grabación, el testimonio de su vecino, los hechos son claros, pero una vez que presente cargos, no hay vuelta atrás. El proceso legal seguirá su curso. Les di un mes, expliqué. Un mes para devolver el valor de lo que robaron. El licenciado Ramírez asintió pensativamente, juntando sus manos sobre su escritorio. Un mes es razonable, considerando las circunstancias, pero necesitamos formalizar esto. No puede ser solo un acuerdo verbal. Necesitamos un documento legal que establezca claramente los términos. ¿Qué tipo de documento?, pregunté aliviado de tener a alguien que supiera cómo manejar esto profesionalmente. Voy a preparar un acuerdo de restitución. El licenciado Ramírez explicó, detallaremos cada objeto robado, su valor estimado y el monto total que deben devolver. También incluiremos una fecha límite específica. 30 días desde la firma y las consecuencias si no cumplen, que sería la presentación inmediata de cargos penales. ¿Él tendrá que firmarlo?, pregunté. Sí, confirmó. Y necesitaremos que lo haga ante notario. Eso lo hace legalmente vinculante. Si no firma, bueno, eso sería en sí mismo una admisión de que saben que hicieron algo malo y no están dispuestos a enmendarlo. ¿Y si firma pero no paga? Mi voz tembló ligeramente. Entonces usted tiene un documento legal que prueba que admitieron el robo y aceptaron la restitución, el licenciado Ramírez dijo firmemente. Eso hace la presentación de cargos mucho más simple. Básicamente se condenarían a sí mismos. Asentí lentamente, procesando todo esto. ¿Cuánto tiempo le tomará preparar este documento? Puedo tenerlo listo mañana por la mañana, respondió. También incluiré una cláusula que prohíbe todo contacto no solicitado con usted o cualquier entrada a su propiedad sin su consentimiento escrito explícito, básicamente una orden de alejamiento civil. Gracias, licenciado Ramírez, dije, sintiendo por primera vez desde ayer que alguien estaba de mi lado protegiéndome. No sé qué haría sin su ayuda. Para eso estoy aquí, respondió con una sonrisa amable. Ahora hablemos del poder notarial. Tiene el documento original. Saqué el documento de mi bolso. Lo había guardado en mi caja fuerte en casa con otros papeles importantes. El licenciado Ramírez lo examinó cuidadosamente, frunciendo el ceño mientras leía. Este poder es bastante amplio, comentó con preocupación. Más de lo que debería ser para un poder temporal postoperatorio. ¿Quién redactó esto? Un abogado que Miguel recomendó, admití, sintiendo un nuevo peso en mi estómago. Dijo que era un amigo suyo, que nos daría un buen precio. Señor Ricardo, el licenciado Ramírez me miró seriamente. Este documento le da a su hijo autoridad sobre prácticamente todos sus asuntos financieros y legales. Con esto, teóricamente, podría vender su casa, vaciar sus cuentas bancarias, pedir préstamos a su nombre. ¿Se da cuenta de lo peligroso que es esto? Sentí como si me hubieran golpeado, pero el abogado dijo que era estándar, que era lo necesario para manejar mis cuentas durante mi convalecencia. Le mintió, el licenciado Ramírez dijo francamente. O era incompetente, o lo hizo intencionalmente. Sospecho que fue lo último. Pagó por este servicio. Miguel pagó, recordé. Dijo que era su regalo para mí, para que no tuviera que preocuparme por los honorarios legales mientras estaba enfermo. Ya veo, el licenciado Ramírez tomó algunas notas adicionales. Necesitamos revocar esto inmediatamente, y también debo investigar a ese abogado. ¿Recuerda su nombre? Le di el nombre, y vi cómo la expresión del licenciado Ramírez se oscureció aún más. Conozco a ese hombre, dijo con disgusto. Ha tenido varias quejas ante el colegio de abogados. Trabaja en áreas grises, digamos.
No me sorprendería que hubiera colaborado intencionalmente con su hijo en esto. ¿Quieres decir que Miguel había planeado esto hace 2 años? La magnitud de la traición seguía creciendo. Es posible, el licenciado Ramírez dijo prudentemente, o quizás solo quería tener la opción por si acaso. De cualquier manera, este poder notarial debería haberse revocado hace mucho tiempo. El hecho de que su hijo nunca lo sugiriera es revelador. Salí del despacho del licenciado Ramírez 2 horas después con un plan claro, pero un corazón aún más pesado. El poder notarial sería oficialmente revocado al día siguiente. El acuerdo de restitución estaría listo en 48 horas. Y si Miguel y Verónica no cumplían, tendría todo lo necesario para presentar cargos que podrían enviarlos a prisión. Cuando llegué a casa, encontré a don Carlos esperándome en su jardín. Se acercó inmediatamente cuando me vio bajar del taxi. «¿Cómo te fue?», preguntó con preocupación. «¿Está todo bajo control?». «Está bajo control», respondí con cansancio. «El licenciado Ramírez está preparando todo». Pero descubrí algo peor, Carlos. El poder notarial que le di a Miguel hace 2 años era mucho más amplio de lo que debería haber sido. Básicamente, le daba control completo sobre mi vida financiera. Don Carlos palideció. «Dios mío, Ricardo. ¿Quieres decir que él podría haber vendido mi casa sin mi conocimiento?» Terminé la frase por él. «Podría haber vaciado mis cuentas, podría haber hecho cualquier cosa». Y el abogado que redactó el documento es conocido por trabajar en las áreas grises de la ley. Entonces Miguel planeó esto hace 2 años. Don Carlos dijo lo que ambos estábamos pensando, o al menos se aseguró de tener las herramientas necesarias cuando llegara el momento. Asentí. No sé qué es peor. Esa noche, nuevamente dormí mal. Las pesadillas me atormentaban. Soñé que llegaba a casa y la encontraba completamente vacía. Soñé que abría mis cajones y todo había desaparecido. Soñé con el rostro de Miguel, pero era el de un extraño, alguien que nunca había conocido realmente. Me desperté a las 5 de la madrugada, empapado en sudor, con el corazón latiendo aceleradamente. No podía volver a dormir. Me levanté, hice café y me senté en la cocina mirando el amanecer por la ventana. Mi teléfono sonó alrededor de las 7. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. «Papá», era la voz de Miguel, rota y desesperada. «Por favor, no cuelgues». Debería haber colgado. Debería haber terminado la llamada inmediatamente. Pero algo en su voz me detuvo. «¿Qué quieres, Miguel?», pregunté con voz cansada. «Necesito hablarte», dijo rápidamente, como si temiera que colgara en cualquier momento. «Por favor, dame solo 5 minutos, 5 minutos para explicarte algo». «Ya te explicaste suficiente el otro día», respondí fríamente. «No, no me expliqué», insistió. «Hay cosas que no te dije, cosas que necesitas saber». «¿Más mentiras?», pregunté amargamente. «No, la verdad». Su voz se quebró. «La verdad completa que debí haberte dicho hace meses», suspiré profundamente. Contra mi mejor juicio, contra todas las advertencias en mi cabeza, dije: «Tienes 5 minutos, habla». Lo escuché respirar profundamente al otro lado de la línea. «Perdí mi trabajo hace 8 meses, no hace 3 como te dije». 8 meses. Fui despedido debido a una reestructuración de la empresa. Mi mano se apretó en el teléfono. «¿Y por qué no me lo dijiste?» «Vergüenza», admitió. «Pura vergüenza. Siempre estabas tan orgulloso de mí, de mi carrera, de lo bien que me estaba yendo. No podía soportar decirte que había fallado». «Perder un trabajo no es fallar, Miguel», dije, sintiendo una mezcla de frustración y dolor. «Es algo que le pasa a la gente. Pudiste habérmelo dicho». Lo sé ahora», su voz temblaba. «Pero en ese momento solo podía pensar en cuánto iba a decepcionarte, así que mentí. Te dije que todo estaba bien, que el trabajo era genial, que estábamos bien financieramente. Mientras se hundían en deudas, dije, comenzando a entender el cuadro completo». «Sí», confirmó. «Usamos tarjetas de crédito para mantener una apariencia de normalidad, para pagar la renta, para comprar comida, para que pareciera que todo iba bien cuando iba a visitarte. Y luego las deudas crecieron tanto que ni siquiera podíamos hacer los pagos mínimos. Y fue entonces cuando decidiste robarme», dije sin suavizar las palabras. «Fue entonces cuando Verónica comenzó a hablar de ti», Miguel dijo. «De cómo vivías solo en esa gran casa,
de cómo tenías todas esas cosas viejas que valían dinero. Al principio la ignoré, pero las deudas seguían creciendo. Los cobradores no dejaban de llamar. Estábamos a punto de ser desalojados, y entonces decidiste que tu padre era la solución fácil. Terminé por él. No fue así, protestó débilmente. O quizás sí lo fue. Ya no sé, papá. Mi cabeza estaba tan confundida, estaba tan desesperado. Verónica seguía diciendo que solo tomaríamos algunas cosas, cosas que no notarías de inmediato, solo lo suficiente para salir del hoyo. ¿Y el medallón?, pregunté, mi voz quebrándose. Eso era solo para salir del hoyo. Silencio al otro lado de la línea, luego con voz apenas audible. Teníamos que pagar la renta. Íbamos a ser echados a la calle ese día. El medallón era lo más valioso que podíamos encontrar rápidamente. Papá, lo siento tanto. Si pudiera retroceder el tiempo. Pero no puedes, lo interrumpí. No puedes retroceder, Miguel. No puedes deshacer lo que hiciste. No puedes devolverme la confianza que rompiste. Lo sé, Miguel sollozaba al otro lado de la línea. Lo sé, y me está matando. Cada vez que cierro los ojos, veo tu cara. Esa expresión cuando nos descubriste. Nunca había visto tanto dolor en tus ojos, papá. Y saber que causé ese dolor. ¿Por qué me llamaste Miguel?, pregunté. ¿Qué es lo que realmente quieres? Quiero que sepas que Verónica y yo nos estamos separando, dijo, y esas palabras me tomaron completamente por sorpresa. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Después de que salimos de tu casa el otro día, tuvimos una pelea horrible, explicó. La peor de nuestro matrimonio. Le dije que nunca debimos haber hecho lo que hicimos, que era imperdonable. Ella dijo que yo era débil, que era patético por sentirme culpable. Dijo que tú tenías más de lo que necesitabas y que no había nada malo en tomar lo que legítimamente nos pertenecía. Lo que legítimamente les pertenecía, repetí con incredulidad. Nada en mi casa les pertenecía, Miguel. Eso es exactamente lo que le dije, continuó. Y ella insistió en que éramos familia, que la familia comparte todo, que tu casa prácticamente también debería ser nuestra. Fue entonces cuando me di cuenta de algo terrible, que papá, que ella nunca me amó realmente. Su voz se quebró completamente. Me amaba por lo que podía darle, por la seguridad que proporcionaba, por las posibilidades futuras, y cuando perdí mi trabajo y ya no podía mantener esa imagen, comenzó a buscar otras formas de obtener lo que quería. Y yo fui lo suficientemente estúpido y desesperado para seguirle el juego. Sentí una extraña mezcla de emociones. Una parte de mí quería consolar a mi hijo, decirle que todo estaría bien, pero otra parte, la que todavía sangraba por la traición, permanecía fría y distante. Esto no excusa lo que hiciste. Finalmente dije. Verónica puede haber sugerido la idea, pero tú tomaste la decisión. Tú entraste a mi casa, tomaste mis cosas, vendiste el medallón de tu madre. Tienes razón, admitió, y voy a arreglar las cosas, papá. Conseguí un trabajo ayer. No es gran cosa, solo un trabajo en una bodega, turno de noche, pero paga bien. Y también conseguí un segundo trabajo durante el día en una gasolinera. Entre los dos trabajos puedo ganar alrededor de 12,000 pesos al mes. Hice cálculos mentales rápidos. No era suficiente para pagar 335,000 pesos en un mes. Lo sé, dijo con frustración. He estado pensando en esto sin parar. Estoy tratando de vender mi carro. Podría sacar unos 30,000 pesos. Y tengo cosas que puedo vender. Mi computadora, mi guitarra, todo lo que tenga valor. ¿Y Verónica?, pregunté. ¿Ella está contribuyendo a esto? Se fue, dijo. Simplemente empacó sus cosas anoche y se fue a vivir con su hermana. Dijo que si yo era lo suficientemente estúpido como para arruinar nuestras vidas por un viejo egoísta, entonces ella no quería ser parte de eso. La frase viejo egoísta me golpeó como una bofetada. Así es como me veía. Así es como probablemente me había visto durante años. Solo había sido demasiado ciego para notarlo. Entonces estás solo, observé. Sí, confirmó. Pero quizás eso es lo que necesito. Quizás he necesitado estar solo durante mucho tiempo para entender quién soy realmente sin que alguien más me diga qué pensar o qué hacer. Miguel, aprecio que me llames y me digas todo esto, dije con cautela, pero eso no cambia la situación. Mi abogado está preparando un acuerdo de restitución. Tendrás que firmarlo ante notario, y si no puedes pagar el monto completo en un mes,
Tendré que presentar cargos. Lo entiendo, dijo con voz resignada, y lo acepto. Hagas lo que hagas, papá, lo acepto. Me lo merezco. No se trata de lo que mereces, respondí, sintiendo el cansancio en cada palabra. Se trata de protegerme, de asegurarme de que esto nunca vuelva a suceder. Nunca volverá a suceder, prometió con vehemencia. Te lo juro por la memoria de mamá, nunca volveré a hacer algo así. La mención de María Elena me atravesó como un cuchillo. No jures por tu madre, dije con voz temblorosa. No mezcles su nombre en esto. Ella estaría devastada si supiera lo que hiciste. Lo sé, Miguel sollozaba, y eso es lo que más me duele, saber que decepcioné no solo a mi padre, sino también a la memoria de mi madre. Terminamos la llamada poco después. No había mucho más que decir. Miguel prometió estar disponible para firmar el acuerdo cuando estuviera listo. Yo no prometí nada. No podía prometer perdón. No podía prometer una relación reparada. Solo podía prometer que pensaría en todo lo que había dicho. Y 2 días después, el licenciado Ramírez me llamó para decirme que el acuerdo estaba listo. Miguel vino a su despacho esa tarde, luciendo demacrado y agotado. Tenía ojeras como si no hubiera dormido en días. Había perdido peso. Su ropa le quedaba holgada. «Hola, papá», dijo cuando me vio. Su voz era apenas un susurro. Miguel, respondí con un breve asentimiento. El licenciado Ramírez nos hizo sentar y explicó los términos del acuerdo. Miguel escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando el licenciado Ramírez terminó, Miguel firmó sin hacer preguntas, sin intentar negociar. Su firma temblaba ligeramente en el papel. «Entiendo que probablemente no podré pagar todo en un mes», dijo después de firmar. «Pero quiero que sepas que voy a intentarlo con todas mis fuerzas. Y si no puedo, aceptaré las consecuencias. No huiré, no me esconderé, enfrentaré lo que hice». Asentí, sin confiar en mi voz para hablar. Verlo así tan roto y derrotado, me rompía el corazón. A pesar de todo, todavía era mi hijo. Esa parte nunca cambiaría, sin importar lo que hubiera hecho. Las semanas siguientes fueron las más duras de mi vida. Cada día me despertaba, sintiendo el peso de la decisión que tendría que tomar. Miguel me llamaba cada semana para informarme de su progreso. Vendí mi carro por 30,000 pesos, me informó la primera semana. Vendí mi computadora, mi guitarra, mi televisión, todo lo que tenía de valor. Conseguí un tercer trabajo los fines de semana. Estoy trabajando casi 80 horas a la semana, durmiendo apenas. Don Carlos venía a visitarme todos los días. Me traía comida, me obligaba a salir a caminar, me mantenía cuerdo. Una tarde, mientras tomábamos té en mi sala, me hizo la pregunta que había estado evitando. «¿Qué vas a hacer cuando se acabe el mes?», preguntó directamente. «No lo sé», admití. «Honestamente no lo sé, Carlos. Veo cuánto está trabajando, veo que realmente lo siente, pero eso no cambia lo que hizo». «No, eso no lo cambia», don Carlos estuvo de acuerdo. «Pero tienes que decidir qué es más importante para ti, la justicia o la familia». «¿Por qué no puedo tener ambas?», pregunté con frustración. «Quizás puedas», don Carlos observó pensativamente, «pero probablemente no de la manera que esperas. La justicia no siempre viene de los tribunales, Ricardo. A veces viene de otras formas». Esas palabras me dieron mucho en qué pensar. Pasé noches despierto, luchando con mi conciencia. Pensé en María Elena, en qué me aconsejaría hacer. Ella siempre había sido más suave que yo, más indulgente, pero también había sido firme con los límites y las consecuencias. Una semana antes de que expirara el plazo, Miguel se presentó en mi puerta. Había llamado primero, pidiendo permiso para visitarme. Cuando abrí la puerta, casi no lo reconocí. Había perdido al menos 7 kilos. Su rostro estaba demacrado con líneas profundas de cansancio y estrés. «Pasa», dije, haciéndome a un lado. Entró con cautela, como un animal asustado. Se sentó en el borde del sofá, las manos juntas entre las rodillas. «Tengo 25,000 pesos», dijo sin preámbulo. «Sé que no es suficiente. Me faltan todavía 110,000 pesos. He intentado todo, papá. He trabajado hasta que pensé que me iba a desmayar. Vendí todo lo que poseía. Incluso intenté conseguir un préstamo, pero sin empleo estable y con mi historial crediticio arruinado, ningún banco me daría nada». «Miguel», comencé, pero levantó la mano.
Déjame terminar, por favor, suplicó. Sé que el acuerdo dice que si no pago el monto completo, presentarás cargos. Y lo entiendo, lo acepto, pero antes de que lo hagas, necesito decirte algo. Te escucho, dije suavemente. Estos últimos 30 días han sido los peores de mi vida, comenzó, su voz temblando, pero también los más reveladores. Trabajar en todos esos empleos, vivir solo, tener tiempo para reflexionar sobre lo que hice, sobre en quién me había convertido. Me di cuenta de algo, papá. ¿Qué? Pregunté. Me di cuenta de que había perdido mi camino hace mucho tiempo. Miguel continuó, las lágrimas corriendo por su rostro. Cuando mamá murió, no supe cómo manejarlo. En lugar de hablarte, en lugar de procesar mi dolor, simplemente lo enterré. Me concentré en el trabajo, en fingir que todo estaba bien, en ser lo que pensaba que debía ser. Sentí mi propia garganta apretarse. No habíamos hablado realmente de la muerte de María Elena, no como deberíamos haberlo hecho. Ambos habíamos sufrido en silencio, cada uno tratando de proteger al otro. Y luego conocí a Verónica, continuó. Y ella era tan segura de sí misma, tan decidida, me hizo sentir que podía ser fuerte de nuevo, pero lo que realmente estaba haciendo era dejar que alguien más tomara decisiones por mí, dejar que alguien más me dijera quién debería ser. Miguel, todos cometemos errores en las relaciones, dije suavemente. Lo sé, me interrumpió, no estoy tratando de justificar nada. Solo estoy tratando de explicar cómo llegué al punto en que pensé que robar a mi propio padre era una opción aceptable. Había perdido mi brújula moral, papá. Había perdido de vista quién era realmente. Se secó las lágrimas con el dorso de su mano, un gesto tan familiar de cuando era niño que sentí un dolor agudo en el pecho. Estos 30 días, trabajando sin parar, viviendo con casi nada, enfrentando lo que hice, fue como despertar de una pesadilla, dijo. Y me di cuenta de otra cosa más. ¿Qué? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Me di cuenta de que lo que más lamento no es que me hayas atrapado, es que lo hice en primer lugar, es que traicioné todo lo que tú me enseñaste sobre honestidad e integridad. ¿Qué esperas de mí con esto, Miguel?, pregunté, sintiendo las lágrimas amenazando con volver. ¿Qué esperas que diga? Nada, respondió sorprendiéndome. No espero tu perdón, no espero que olvides lo que hice, solo quería que supieras que estos 30 días cambiaron mi vida. Me enseñaron quién no quiero volver a ser nunca más, y sin importar lo que decidas hacer, ya sea presentar cargos o no, voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hombre que mamá hubiera querido que fuera. Nos quedamos sentados en silencio durante un largo momento. Podía escuchar el reloj de pared, el mismo reloj que María Elena y yo habíamos comprado en nuestro viaje a Oaxaca hace 25 años. Cada tic-tac parecía marcar el peso de la decisión que debía tomar. ¿Todavía tienes los 25,000 pesos? Finalmente pregunté. Miguel asintió sacando un sobre grueso de su chaqueta. Están todos aquí, en efectivo como especificaba el acuerdo. Tomé el sobre, sintiendo su peso en mis manos. 25,000 pesos, 30 días de trabajo agotador, de sacrificio, de enfrentar las consecuencias. No era el monto completo, pero era la prueba de un esfuerzo sincero. Me lo voy a quedar, dije, y vi cómo sus hombros se relajaron de alivio. Pero no voy a presentar cargos, no todavía. ¿Qué? Su voz estaba llena de esperanza cautelosa. Escucha con atención, Miguel. Dije firmemente, no perdono lo que hiciste. No estoy diciendo que esté bien. Estoy diciendo que veo tu esfuerzo, veo tu arrepentimiento sincero, y creo que enviarte a prisión no reparará nuestra relación ni devolverá lo que perdí. Entonces, ¿qué? Comenzó a preguntar. Los 110,000 pesos restantes, continué, los pagarás con tiempo. ¿Con tiempo?, preguntó confundido. Una vez al mes, expliqué. Una idea formándose mientras hablaba. Vendrás a mi casa, me ayudarás con cosas que necesito, reparaciones, jardinería, lo que sea, y hablaremos de verdad, no solo de superficialidades. Hablaremos de tu madre, de tu dolor, de cómo reconstruir la confianza. Vi la sorpresa en su rostro. Me estás dando otra oportunidad. Te estoy dando la oportunidad de ganarte una, corregí. Pero entiende esto claramente. Las cerraduras siguen cambiadas. Nunca más tendrás llaves de esta casa. Si quieres visitarme, llamarás primero.
Si necesito ayuda, te llamaré yo, pero nunca más entrarás a mi casa sin invitación. Entendido, entendido, asintió vigorosamente. Papá, te prometo que nunca más te decepcionaré. Eso espero, dije, sintiendo el peso de los años caer de mis hombros, porque esta es tu última oportunidad, Miguel. Si traicionas mi confianza de cualquier manera nuevamente, no habrá más conversación. Presentaré cargos inmediatamente. No lo haré, prometió. Te lo juro por la memoria de mamá, por todo lo sagrado, nunca volveré a fallar. Esta vez, cuando mencionó a María Elena, no dolió tanto, porque podía ver a mi esposa aprobando esta decisión. Ella siempre creyó en segundas oportunidades, siempre creyó en la redención, pero también creía en las consecuencias y en los límites claros. Miguel se quedó un poco más. Tomamos café juntos, algo que no habíamos hecho en meses. La conversación fue incómoda al principio, llena de pausas y silencios tensos, pero gradualmente comenzamos a hablar de cosas reales. Habló de lo difícil que había sido perder a su madre, de cómo sintió que tenía que ser fuerte para mí cuando en realidad él también estaba devastado. Hablé de mi propia soledad, de cómo cada día en esta gran casa me recordaba lo que había perdido. Deberíamos haber tenido estas conversaciones hace 5 años. Finalmente dije, sí, Miguel estuvo de acuerdo, pero supongo que más vale tarde que nunca. Cuando se fue esa noche, lo abracé por primera vez desde el día de la confrontación. No fue como antes, no había esa calidez y confianza incondicional, pero era un comienzo, un pequeño paso hacia algo que, quizás con tiempo y esfuerzo, podría sanar. Don Carlos vino a visitarme al día siguiente, curioso sobre lo que había decidido. No voy a presentar cargos, le dije, al menos no por ahora. ¿Estás seguro?, preguntó, estudiando cuidadosamente mi rostro. No, admití honestamente, no estoy seguro de nada, pero estoy seguro de que enviar a mi hijo a prisión no devolverá lo que perdí, no devolverá el medallón de María Elena, no devolverá la confianza. Solo añadiría más dolor a una situación ya dolorosa. Eres más fuerte de lo que crees, don Carlos dijo tomando mi mano, y más sabio. No me siento sabio, suspiré. Me siento cansado. El perdón es cansado, don Carlos observó, pero el rencor es más cansado, y el rencor dura más tiempo. Tenía razón, como siempre. En las semanas que siguieron, Miguel cumplió su palabra. Llamó antes de cada visita. Vino una vez por semana para ayudar con las tareas del hogar. Reparó la cerca del jardín que había estado rota durante meses, limpió las canaletas, pintó la habitación de invitados que necesitaba una nueva capa de pintura desde hacía años, y hablamos. Hablamos de María Elena, de los buenos momentos y los momentos difíciles. Hablamos de su infancia, de los recuerdos que compartíamos. Lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir algo. No era lo que teníamos antes. Eso se había perdido para siempre. Pero era algo nuevo, algo construido sobre honestidad y límites claros en lugar de suposiciones y confianza ciega. Si esta historia te ha conmovido hasta ahora, me encantaría saber de dónde nos estás viendo. Déjame un comentario contándome tu país o ciudad. Cada mensaje que recibo en los consejos del abuelo me motiva a seguir trayendo estas historias de vida que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias relaciones familiares. Un sábado por la tarde, 3 meses después de aquel terrible día, Miguel llegó con una caja de herramientas. Noté que la puerta del garaje está haciendo un ruido extraño, dijo. Pensé que podría arreglarla hoy si te parece bien. Me parece bien, respondí, y nos dirigimos juntos al garaje. Mientras trabajaba, hablamos. Mencionó que había conseguido un trabajo de tiempo completo, mejor pagado en una empresa de logística. Ya no necesitaba los 3 trabajos. Todavía vivía solo, todavía aprendiendo a ser él mismo sin la influencia de Verónica. ¿Has sabido algo de ella?, pregunté. Firmamos los papeles de divorcio la semana pasada, dijo, sin levantar la vista de su trabajo. Fue civilizado. Un alivio, honestamente. Un alivio, sí, pausó, limpiándose las manos en un trapo, porque me di cuenta de que durante años he estado viviendo la vida que ella quería, no la que yo quería. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, tengo que decidir quién quiero ser, y es aterrador, pero también liberador. Asentí, entendiendo más de lo que probablemente sabía,
¿Y quién quieres ser, Miguel? Quiero ser alguien en quien puedas confiar nuevamente, dijo, finalmente mirándome. Sé que llevará tiempo, sé que quizás nunca recuperemos completamente lo que teníamos, pero quiero ser el hijo que mamá hubiera querido que fuera, el hijo que tú mereces. Sentí que las lágrimas amenazaban con volver, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de traición y dolor, eran lágrimas de esperanza. Ya estás en camino, dije suavemente. Solo con reconocer lo que hiciste, con trabajar para enmendarlo, ya estás en camino. Un día, don Carlos y yo estábamos sentados en mi jardín, disfrutando del sol de la tarde. Había traído tamales que su esposa había hecho, y compartíamos un termo de café. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó. Sobre todo esto, sobre Miguel. Pensé cuidadosamente antes de responder. Me siento en paz, dije finalmente. No completamente, todavía hay dolor. Todavía hay momentos en que miro el cajón vacío donde estaba el medallón y siento esa pérdida aguda. Pero también siento que tomé la decisión correcta. ¿Cuál fue la decisión correcta?, don Carlos preguntó. ¿Perdonarlo o protegerte? Ambas, respondí, porque me di cuenta de que no son mutuamente excluyentes. Puedo perdonarlo y aún así tener límites. Puedo amarlo y aún así protegerme. Las nuevas cerraduras no son un castigo, son un límite saludable. Don Carlos sonrió. María Elena estaría orgullosa de ti. La mención de mi esposa ya no dolía como antes. Ahora traía una calidez, un consuelo. ¿Tú crees? Lo sé, dijo con certeza. Ella amaba a Miguel profundamente, pero también te amaba a ti. Y ella entendía que el verdadero amor incluye límites, respeto y consecuencias. Si has llegado hasta aquí en esta historia, significa que algo en ella resonó contigo. Tal vez tú también has enfrentado una traición familiar, o quizás conoces a alguien que está pasando por algo similar. Me ayudarías enormemente si le dieras like a este video y te suscribieras a los consejos del abuelo para no perderte más historias que exploran las complejidades de las relaciones humanas. 6 meses después del incidente, la casa se sentía diferente. Ya no se sentía violada o insegura. Se sentía como mi hogar nuevamente, pero un hogar que ahora protegía con más cuidado. Las nuevas cerraduras ya no eran solo metal y mecanismos, eran símbolos de límites saludables, de protección necesaria. Había aprendido que amar no significa permitir que te lastimen. Había aprendido que el perdón no significa olvidar o pretender que nada pasó. Miguel vino un domingo para ayudarme a plantar nuevas flores en el jardín. Mientras trabajábamos juntos en la tierra, me habló de sus planes. Estaba ahorrando dinero, pensando en inscribirse en cursos nocturnos para obtener una certificación que le ayudaría en su carrera. Suena bien, dije, genuinamente complacido. Tu madre siempre decía que nunca es tarde para aprender. La extraño, Miguel dijo en voz baja, sus manos deteniéndose en la tierra. Cada día la extraño. Y a veces pienso en cómo todo esto la habría lastimado, y me siento aún peor. Ella te amaba, dije, mirándolo, y creo que estaría orgullosa de cómo has trabajado para enmendar las cosas. No del robo, nunca de eso, pero sí de tu esfuerzo por hacer las cosas bien después. ¿De verdad lo crees?, preguntó, sus ojos buscando los míos. Lo creo, respondí honestamente, porque tu madre creía en las segundas oportunidades, pero también creía que las segundas oportunidades se ganan, no se regalan. Continuamos trabajando en silencio por un rato, el tipo de silencio cómodo que solo viene cuando las personas están empezando a reconstruir una conexión real. Esa noche, después de que Miguel se fuera, me quedé en mi sala, mirando alrededor de mi casa. Tantas cosas habían cambiado. Todavía faltaban objetos que nunca recuperaría. El medallón de María Elena, sus joyas, los relojes antiguos, la colección de cristales de mi abuela. Esas pérdidas siempre dolerían, pero también había ganado algo. Había ganado el conocimiento de mi propia fuerza. Había aprendido que el amor no significa sacrificar tu seguridad. Había aprendido que perdonar no significa ser ingenuo o débil. Me levanté y caminé hacia la puerta de entrada, pasando mi mano sobre la nueva cerradura. Recordé las palabras que don Carlos había dicho meses atrás, palabras que ahora resonaban con una profunda verdad en mi corazón. Cada puerta cerrada no es un rencor, murmuré para mí mismo.
algunas son protección. Cerré los ojos y pude sentir la presencia de María Elena a mi alrededor, en cada rincón de esta casa que habíamos construido juntos. Y supe, con profunda certeza, que ella estaría orgullosa de mí, no necesariamente por haber perdonado a nuestro hijo, sino por haberme protegido primero, por haber establecido límites, por haber sabido que el verdadero amor incluye respeto, y que el respeto requiere límites. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Era el final de un día, pero también el comienzo de algo nuevo, una nueva forma de vivir, quizás más cautelosa, pero también más consciente, más fuerte, más mía. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Me senté en mi sofá favorito, ese que María Elena y yo habíamos elegido juntos hace tantos años, y pensé en el viaje que había hecho, desde aquel terrible día en que descubrí a Miguel y Verónica forzando mi puerta, hasta este momento de tranquila aceptación. El camino no había sido fácil. Hubo noches de insomnio, días de lágrimas, momentos de duda tan profundos que pensé que me ahogaría en ellos. Pero también hubo momentos de claridad, de fuerza, de descubrimiento. Había aprendido que la familia no es solo sangre, es respeto, es honestidad, es estar presente en los buenos y malos momentos sin traicionar esa confianza sagrada. Don Carlos había sido más familia para mí en esos meses difíciles que mi propio hijo lo había sido en años, pero también había aprendido que las personas pueden cambiar. Miguel no era el mismo hombre que había forzado mi puerta hace 6 meses. El trabajo duro, la reflexión, el enfrentar las consecuencias de sus acciones, lo habían transformado. No completamente quizás, el cambio verdadero toma tiempo, pero había comenzado el camino, y yo también había cambiado. Ya no era el viudo ingenuo que confiaba ciegamente. Ahora era alguien que amaba con los ojos abiertos, que perdonaba con límites claros, que protegía su paz con la misma ferocidad con que había protegido a su familia. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Miguel. Papá, solo llamaba para decir buenas noches, dijo, y para agradecerte nuevamente por darme esta oportunidad. No tienes que agradecerme cada vez que llamas, Miguel, dije, aunque no pude evitar sonreír un poco. Lo sé, pero quiero hacerlo. Quiero que sepas que no doy por sentado ni un solo día de esta segunda oportunidad. Después de colgar, me quedé con el teléfono en la mano, pensando en cómo las cosas pequeñas, como una llamada para decir buenas noches, ahora significaban tanto más que antes. Me levanté y caminé por la casa, apagando las luces una por una. En cada habitación veía recuerdos. María Elena en la cocina, preparando su mole especial. Miguel de niño, corriendo por el pasillo. Navidades, cumpleaños, días ordinarios que ahora brillaban con el resplandor de lo irrecuperable. Pero también veía el futuro. Miguel viniendo a visitarme, no por obligación, sino por elección genuina. Conversaciones reales, no superficiales. Quizás, algún día, una relación que, aunque diferente a la anterior, sería auténtica y sólida. En mi habitación, abrí el cajón donde solía guardar el medallón. Todavía estaba vacío, siempre estaría vacío, pero de alguna manera esa pérdida ya no me consumía como antes. El medallón había sido un símbolo de mi amor por María Elena, pero no era el amor mismo. Ese amor vivía en mi corazón, en mis recuerdos, en la forma en que seguía viviendo mi vida guiado por los valores que habíamos compartido. Me acosté en mi cama y por primera vez en meses no tuve miedo de la oscuridad. No revisé las cerraduras 5 veces, no mantuve las luces encendidas. Simplemente cerré los ojos y dejé que el sueño viniera. Y vino pacíficamente. A la mañana siguiente me desperté con el canto de los pájaros. Era sábado y Miguel vendría más tarde para ayudarme a arreglar la gotera en el baño. Pero antes de eso, tenía el día para mí. Preparé mi café de olla, como había hecho cada mañana durante décadas. Me senté en mi pequeño patio trasero, sintiendo el sol cálido en mi rostro. Y en ese momento simple, ordinario, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Gratitud, gratitud por estar vivo, por tener esta casa, por tener amigos como Don Carlos, por tener un hijo que a pesar de todo estaba tratando de ser mejor, por tener la fuerza para poner límites y la sabiduría para ofrecer segundas oportunidades.
La vida me había enseñado una lección dura pero importante, que el amor verdadero no es ciego. El amor verdadero ve las fallas, las debilidades, las traiciones, y aún así elige seguir adelante, pero con ojos abiertos y límites claros. Las cerraduras en mi puerta no eran señales de falta de amor, eran señales de amor propio, de respeto propio, de la comprensión de que protegerse a uno mismo no es egoísmo, es supervivencia. Y mientras el sol subía en el cielo, pintando mi pequeño jardín con luz dorada, supe que María Elena estaría de acuerdo. Ella, que siempre había sido sabia, que siempre había entendido que el amor más grande es el que te permite ser fuerte. Esta es mi historia, una historia de traición, sí, pero también una historia de límites, de segundas oportunidades ganadas y de la comprensión de que perdonar no significa olvidar y que amar no significa ser vulnerable sin protección. Cada puerta cerrada no es un rencor, algunas son sabiduría, algunas son amor propio, algunas son simplemente necesarias. Y eso está bien. ¿Te gustó esta historia? Me encantaría saber qué pensaste. ¿Habrías tomado la misma decisión que Ricardo? ¿O habrías hecho algo diferente? Déjame tus comentarios abajo. Cada comentario, cada like, cada suscripción a los consejos del abuelo me ayuda a seguir trayendo estas historias de vida que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Si conoces a alguien que esté pasando por una situación similar, comparte esta historia con ellos. A veces, saber que no estamos solos en nuestras luchas hace toda la diferencia. Y no olvides suscribirte a los consejos del abuelo y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Tengo muchas más historias de vida preparadas que sé que te van a conmover tanto como esta. Hasta la próxima historia, con respeto y gratitud desde los consejos del abuelo.